Sin duda, los medios de comunicación en todas sus expresiones juegan un rol importantísimo en cualquier sociedad moderna o también en las viejas sociedades. Y en función de ello, creo que sería bueno que los medios de comunicación, con total libertad, ¿verdad? No es una fuerza que se quiera imponer desde mi parte hacia los medios de comunicación, tuvieran la expresión de cuando informar, y cuando opinan, que tienen todo derecho de opinar, establecer que están opinando. Ha moderado su discurso, no descalifica, incluso la entrevista comienza con una suerte de mea culpa y de revisión de lo pasado. Si vemos, él empieza no cuestionando, pero de alguna manera equilibrando sus conceptos relativos a la prensa y a la incidencia que la prensa tiene en la generación de una agenda de gobierno y en el planteo de determinados problemas, y separa un poco su actitud previa de aquella lista de medios opositores y medios afines, a pesar de que luego, cuando se le pide un poco más de profundidad, nombra dos medios y los ubica, pero matiza un poco la intensidad con la que esos medios de comunicación pueden incidir. Creo que es como una suerte de moderación de todo su discurso en general. Incluso las críticas a los gobiernos anteriores también son muy livianas. Son críticas porque es necesario que las haga para reforzar su rol presidenciable, pero no tiene la misma virulencia que podían tener en otras etapas de su carrera política. Si ese trabajador no puede pagarle a su hijo la cuota para que vaya a esa institución privada, teniendo todos estos argumentos a su favor, el Estado, por distintas razones, no debe estudiar y contemplar esa situación y darle una beca a ese niño o niña para que pueda concurrir a esa institución. Una beca completa sería, pagarle el... Ese es un ejemplo. Vayamos a otro nivel educativo. O sea, no se va a obligar a los centros a aceptar medias becas, no, se le va a pagar la cuota que correspondería a esos niños. Una beca. ¿Y cuántos niños está dispuesto a...? Y quizás sean, no sé, quizás sean pocos, quizás sean muchos, pero vayamos a otro nivel. O sea, ¿va a haber una comisión que va a analizar los caso a caso para ver si se... Y para eso está el Ministerio de Educación y Cultura, que tiene que ser el organismo rector. ¿Va a depender del Ministerio de esto? Pero es un hecho excepcional, digamos. Tabaré Vázquez se caracteriza por ser una persona que tiene una cierta estructuración lógica, es decir, probablemente su formación científica incida en su forma de pensar, en su formación académica, en su formación como médico, como un investigador probablemente, le ha dado una cierta metodología para el abordaje de todos los temas y lo aplica a la vida política, lo aplica al análisis de las cuestiones políticas. Es indudable que es así. De todos los candidatos se nota que es el que está más estructurado, el que tiene un cierto rigor metodológico de análisis, no responde las preguntas cuando le pueden significar un compromiso de incertidumbre, entonces prefiere hacer una suerte de pausa para poder afianzarse en lo que sí puede dar respuesta. Cuando llegamos al gobierno, en el tema educativo, tuvimos que superar tres enormes escollos. Primero, los escasos recursos económicos se le destinaban por los gobiernos anteriores a la educación. Con esos recursos no se podía hacer nada y no se hizo nada. O se hizo algo, vamos a reconocer, algunas cosas se hicieron. Tuvimos que mejorar los aportes económicos del gobierno a la educación para poder poner en rehabilitación y reimpulso a la educación pública. Segundo, se trabajaba con herramientas e instrumentos en el siglo XXI que pertenecían al siglo XIX o al siglo XX. Tuvimos que hacer una actualización de la tecnología en el sistema educativo.
De alguna forma apela a su rol presidencial durante varias instancias de la entrevista. Sin decirlo, yo sé cómo hacerlo y puedo volver a hacerlo, aquella famosa frase de Pacheco, en realidad apela a eso, ¿no? Nosotros tuvimos esta experiencia y todavía nos quedan cosas por hacer. Es un poco ese rol es un poco difícil también de llevar adelante, ¿no? Por los candidatos. Creo que es un poco difícil el rol de desmarcarse del rol de presidente y el rol de candidato, o el rol de expresidente y el rol de candidato, porque eso abre muchos flancos de, bueno, y cuando usted estuvo, ¿por qué no hizo esto y por qué no hizo esto otro? Y recién ahora lo propone. Deja abierto un filón ahí como para que se cuestione como se lo cuestiona justamente por eso. Bordaberry ha tenido la gentileza de enviarme en varias oportunidades sus propuestas, que yo he estudiado desde que era presidente. Recuerdo que cuando era presidente, sobre el tema de seguridad, me mandó una propuesta de 50 puntos. La mayoría, yo le respondí con otra carta, de los puntos que me proponía ya estaban en ejecución y otros en estudio. Leo las propuestas que me mandan con todo el respeto que merecen mis adversarios políticos, que por cierto respeto y mucho. Ahora bien, hay propuestas que a veces me resultan un tanto insólitas, porque son propuestas que ya se están cumpliendo, o se pretende decir, bueno, voy a enviar tal proyecto de ley y ya ese proyecto de ley fue estudiado y aprobado. Ahí sonó el teléfono para Bordaberry, en el momento que hasta es el único dirigente que nombra en toda la entrevista. Vázquez alude a Bordaberry con su nombre propio, a instancias de una pregunta de Pereira, pero además elogia la actitud propositiva de Bordaberry de acercarle determinadas propuestas, deja establecido que las consulta, que las lee y eventualmente las va a tomar en cuenta. Y en la misma respuesta aprovecha a hacer un tiro por elevación a su principal contrincante, a su real contrincante, que es Lacalle Pou, diciendo que hay candidatos que proponen algunas cosas que ya se están llevando adelante o que ya fueron aprobadas. En definitiva, hay ahí una pelea que se va a empezar a dar a partir del 26 de octubre por el botín electoral que implican los votantes del Partido Colorado para una eventual segunda vuelta. Después de Mujica hubo una tendencia a dejar la corbata, y esto ya lo habíamos dicho en alguna otra oportunidad. Hay una necesidad de llegarle al pueblo, a la ciudadanía más común y corriente. El presidente del Uruguay siempre tuvo esa imagen austera, sobria, del hombre de saco y corbata. Recordemos a Sanguinetti, recordemos a la calle Padre, recordemos los presidentes históricos de la República. Hay una imagen de sobriedad. A Mujica se le ha increpado mucho su imagen precisamente porque se aparta de eso. Y los candidatos en la campaña se han apartado bastante, excepto en las situaciones que requerían cierta solemnidad. Y Tabaré Vázquez ha mantenido un perfil, también de acuerdo a los momentos de la campaña, para visitar sus seguidores en distintos departamentos, ha tenido una postura, pero siempre manteniendo cierta sobriedad. La única certeza que existe hoy en día, y esto es una perogrullada que lo diga, pero es que el Frente Amplio va a ser el partido más votado en el 26 de octubre, el Partido Nacional será segundo y el Partido Colorado tercero. Lo que pase eventualmente en un balotaje con los electores colorados es una incertidumbre bastante importante y creo que es lo que está desvelando hoy, más allá del comportamiento de los indecisos, a quienes ya están trabajando seguramente en la campaña para la segunda vuelta. Tiene la sobriedad de alguien que ha estado sentado en la poltrona presidencial. No hay ninguna duda que donde hay que resolver además infinidad de temas a diario durante 5 años, ¿no? Entonces es una preparación muy buena para lo que se viene en el futuro.